hemos llegado a Hierbas Buenas. Hoy lo estamos pasando bien junto a Camila, nuevamente conociendo diferentes lugares de nuestra séptima región. Estamos en este precioso pueblo y hoy día vinimos a conocer un lugar histórico aquí en Hierbas Buenas, que tiene una historia maravillosa y tiene una importancia aquí en el pueblo, pero impresionante. Ever, ¿qué tal? ¿Me acompañas a conocer este maravilloso lugar o no? Tengo que hacerlo, si a eso, para eso estamos nosotros. No, por supuesto, mira, tal como lo dice ahí el letrero, el pendón, dice Museo Histórico de Hierbas Buenas, Casa del Brigadier Pareja. Este es un monumento histórico nacional, ahí lo pueden ver ustedes. Esta casa está declarada Monumento Histórico Nacional y con una historia de más de 200 años desde que se creó, desde que se empezó a fundar esta casa, que es de adobes, de barro, reconstruida también, por supuesto. Vamos a conocer adentro diferentes piezas, obras de arte, también reliquias históricas de acá de Hierbas Buenas. Pasemos porque nos está esperando Yanina. Yanina, cuéntanos un poco antes de comenzar nuestro recorrido acá por el Museo Histórico de Hierbas Buenas. Bueno, ustedes acaban de llegar a una casa que la gran importancia que tiene dentro de Hierbas Buenas es que el edificio más antiguo de Hierbas Buenas originalmente era una casa, habitación, que se construyó en el año 1790 por una familia de apellido Contreras. Esa casa, por distintas situaciones, ¿cierto? La familia vivió por muchos años acá, se la vendió al municipio en el año 1942 y la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museos de entonces la rescata en el año 69 y en el año 1976 se constituye en el museo al que ustedes llegaron hoy día. Cuando se rescata o es rescatada la casa por la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, en ese entonces el director era don Roque Esteban Escarpa, que vino de visita aquí a Hierbas Buenas, junto con el director del Museo de Arte y Artesanía de Linares, don Pedro Olmo. Ellos descubren la importancia de este lugar que se estaba cayendo a pedazos, el techo estaba todo deteriorado y descubren que esta casa había albergado al brigadier Antonio Pareja, además que era el edificio más antiguo de Hierbas Buenas y que de alguna manera tenía que rescatarse para fuera de alguna manera el bastión del patrimonio de Hierbas Buenas. Es por lo tanto que en el año 76, cuando se inaugura como museo, se inaugura además como biblioteca pública. Hay una historia que vincula la biblioteca y los museos de esta institución, que era la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de entonces. Pero por muchos años funcionaron ambos servicios, pero allá a la década de los 90, el año 98, se hizo insostenible mantener un museo y una biblioteca juntas, porque son servicios públicos muy distintos, muy disímiles. Por lo tanto, se separa el museo de la biblioteca y el museo quedó funcionando en esta casa antigua. La biblioteca se va a la administración municipal y pasa a un edificio contiguo y desde ahí la gente de Hierbas Buenas empieza a donar distintos objetos al museo, entendiendo que era un lugar de mayor valor y en el que se iban a poder conservar por más tiempo. Es así como en el año 2000 ya se inauguró como la primera muestra de este Museo Histórico de Hierbas Buenas con básicamente puros objetos donados por las familias de Hierbas Buenas que tenían mucho interés de estar representados de alguna manera en el museo. ¿Qué estamos viendo aquí? Mira, toda la colección del museo se ambienta en distintos espacios. Si ustedes se fijan, es una exhibición bastante moderna que es del año 2011 y de alguna manera aquí en este espacio nosotros reflejamos la sociabilidad de una casa del tiempo de la colonia. ¿Qué quiere decir eso? Representa el salón, precisamente donde estamos hoy día parados en el museo, que es el lugar en el cual se relacionaba la gente, donde llegaban las visitas, ¿cierto? Se hacían las tertulias, se hacían las fiestas de entonces, donde se tocaba música, y los objetos que ustedes ven acá son precisamente algunos de los que había. Importante también el aspecto de la música en el tiempo de la colonia, y nosotros acá
de alguna manera rescatamos instrumentos musicales que tienen que ver con nuestra región, ¿ya? Y uno muy importante, este piano que era de la casa de la señora Margot Loyola, que estaba en Linares. Ella es linarense, ¿cierto? Y pudimos tener acceso a este piano que ella tocaba permanentemente cuando venía a visitar a su familia, a través de su hermana putativa de aquí de Linares. ¿Cuántos años tendría este piano? ¿Sabe cuántos años? Bueno, de principio del siglo XX. Ya este piano no es tan antiguo. La importancia es que es de la familia de la señora Margot Loyola y que ella lo tocaba. ¿Ya? Muy bonito, está pero en perfectas condiciones y es muy bonito. Y aquí tenemos un violín, Sí, un acordeón y un arpa. Y hay un objeto muy importante en esta vitrina que también tiene relación con la señora Margot Loyola y que es este cuadro que era de su propiedad, pero lo pintó Violeta Parra. ¿Ya? Ella, la señora Margot y Violeta Parra eran muy amigas y en alguna oportunidad la señora Margot tocó en la Peña de los Parras en Santiago y al finalizar su presentación Violeta le pregunta a ella ¿cómo le va a pagar? ¿Cuánto le va a cobrar por su presentación? La señora Margot le dice que cómo se le ocurre, ellas son amigas, son comadres y no le va a cobrar ni un peso. Entonces Violeta va, busca en algunas de sus cosas, sus pertenencias y en un rollo grande le entrega este cuadro, que es muy particular, tiene un motivo muy especial. Primero es lona pintada con lápiz scripto, ¿ya? Y la importancia de este cuadro es que Violeta hizo 3 obras con este sentido, que es el árbol de la vida. Una está en el Louvre de París, otra está en el Congreso y la tercera la tenemos nosotros, por especial encargo de la señora Margot. Ella quería en vida que este objeto estuviera en nuestro museo. Qué maravilla, o sea, estamos en algo exclusivo aquí que podrían encontrar algo parecido quizás en otros países y hoy lo pueden encontrar en Hierbas Buenas, en este maravilloso museo que estamos visitando. Ever, ¿qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora? No, maravilloso. El cuadro de Violeta es realmente algo anecdótico, muy anecdótico acá en nuestra región. Y yo acabo de conocer, porque andaba visitando por allá mientras tú estabas conversando con Janina, lo que es una payasa. ¿Sabes lo que es una payasa o no? ¿Una payasa? No sé lo que es una payasa. No es lo que te estás imaginando, que debe ser como la pareja femenina del payaso. No, la payasa eran las camas, que antiguamente los colchones, ¿sabes cómo se hacían? Se hacían con sacos y se llenaba con hojas de choclo, ¿cierto? Sí. Hay una puerta escondida, una puerta de escape. Y esto, bueno, cada uno de los elementos acá en el museo tiene su glosa, su descripción. Y atención, mira, porque esa era una puerta. Y fíjense que aquí está la explicación, dice puerta secreta. Esta puerta quedaba escondida detrás de un mueble y servía para escapar en caso de asalto. ¿Para eso se ocupaba específicamente de una puerta como esta? Sí, porque del tiempo en que estamos hablando había muchos bandidos, había cuatreros que entraban a robar, ¿cierto? Pero además también secuestraban a niñas, a mujeres y en casi la mayoría de las casas construidas antes del 1830 tenían todas puertas de escape. Algunas muy sofisticadas, ¿cierto? Que daban con túneles subterráneos, que daban a lugares más seguros de la casa. Esta en específico daba a un patio interior de la casa y que servía como aquí lo dice, para escapar en situaciones de riesgo. Pero esta en particular tiene su historia porque Hierbas Buenas fue escenario del primer hecho armado en el periodo de la colonia, ya en el periodo de la independencia, y en esta casa se hospedó el brigadier Antonio Pareja, que es el español que venía al mando del ejército realista con la misión de reconquistar el territorio nacional en el año 1813. Este señor fue hospedado por la familia de esta casa y en la noche de ese día, ¿cierto?, fueron sorprendidos por un pequeño destacamento de patriotas. Y dentro de esos patriotas venía Manuel Rodríguez, que a su manera, ¿cierto?, tan especial de hacer independencia, él se disfrazó de anciana, ¿ya? ¿Y para qué? Se preguntarán. Para poder recorrer con tranquilidad el pueblo y descubrir dónde estaba la casa, donde estaba albergado el brigadier Pareja para darle muerte.
Entonces él, disfrazado, recorre el pueblo. Cuando descubre que es esta casa, se introduce por una de las ventanas de este salón y empieza a disparar. Aparece una viejecita, ¿cierto?, que salta adentro de la casa y entre medio de su falda empieza a disparar y hiere al brigadier Antonio Pareja, que es auxiliado por la familia, y le dicen que escape por acá. Él escapa por aquí, sale al patio y a través de un portón que hay para salir va al frontis del museo para un poco organizar la defensa de este ataque que estaban recibiendo de parte de los patriotas. Oiga, hay mucha historia aquí, en esta puerta, en este pasadizo, en estas ventanas que acabamos de ver también. Oye, yo me siento realmente sorprendido de todo lo que estamos viviendo acá. Esto queda en Yerbas Buenas, es el Museo Histórico de Yerbas Buenas. Yanina, ¿qué más podemos apreciar acá? Acá hay otra parte, otra vitrina, que de alguna manera representa la vida más íntima y cotidiana en una casa del tiempo de la colonia. Y esto es parte de lo que ustedes ven acá es parte de un dormitorio. Ya los dormitorios en una casa del tiempo de la colonia eran muy grandes, ¿cierto? Estaba la cama y estaban los distintos implementos para el aseo personal. En ese tiempo, ¿cierto?, sabemos que las condiciones de aseo personal no se hacen como hoy día, que vamos al baño, nos duchamos, ¿cierto? En ese tiempo no, eran parte de la habitación. Y acá vemos una linda cómoda, ¿cierto?, que tiene una base de mármol con espejo, vemos un perfumero, un lavatorio con un jarro que servía, ¿cierto?, para lo que yo les estaba explicando, el aseo personal, y además vemos un elegante brasero. Y ahora pasamos a otra vitrina. Cuéntame, Yanina, ¿de qué se trata esta? A otra vitrina que tiene que ver con un aspecto fundamental en el tiempo de la colonia, que es la religiosidad. ¿Ya? En las casas de esa época, algunas eran tan grandes, ¿cierto?, que tenían hasta su propia capilla al interior del fondo de la hacienda, pero las que no lo tenían, sí tenían pequeños altares en distintos espacios de la casa. Entonces nosotros acá rescatamos de alguna manera la imaginería religiosa y distintos aspectos, indumentaria eclesiástica. Esa campana me imagino que pertenecía a alguna iglesia, parroquia acá del sector. También tiene una historia muy significativa. No pertenecía a ninguna iglesia, pertenecía a un fundo, al fundo Maitencillo, ¿ya? Y ustedes se preguntarán por qué una campana en un fundo. En esos tiempos la campana era el único sistema que había de señalar las distintas horas del día, las horas, por ejemplo, para entrar a la jornada laboral, para salir al almuerzo, para volver a trabajar, y la hora de término en la tarde de la jornada laboral de las personas que trabajaban en ese fundo, especialmente en la parte agrícola. Cuando una persona precisamente del sector de Maitencillo la quiso traer al museo, dijo que para ellos era de mucha significancia porque eso marcó sus vidas durante muchos años. O sea, escuchaban la campana y sabían que tenían que ir a almorzar, les marcaba las distintas horas del día. Y decían que sentía mucha rabia con el dueño del fondo porque en la tarde no sanaba jamás, o sea, nunca terminaba la jornada laboral. Eso nos pasa a todos. Y ahora vamos a pasar a este otro sector. Oye, esta pared era real de la época también, ¿o no? Miren, pueden ver. Fijan, esta es una viga compacta, ¿cierto? Que es del año 1790 cuando se construyó la casa y sigue intacta, y yo creo que eso es lo que le ha dado firmeza al edificio. Hay mucha gente que se queja, ¿cierto?, por lo bajito que eran las puertas, las ventanas, pero la estructura de la casa no podía ser distinta. Claro. Por el peso, ¿cierto?, no podía ser mucho más alta. Y esto tiene como 1 metro de ancho, esta pared, ¿no? 85 centímetros aproximadamente. Mira, tremendas paredes, una casa colonial original. Y ahora nos encontramos con este otro sector, un poco más de la vida de campo, ¿no? Sí.
Acá nosotros tenemos distintos implementos que tienen que ver con el apero de guaso y las distintas funciones que una persona en el campo va desarrollando. Hay objetos que son mucho más antiguos, como las piedras horadadas, esas que tienen que ver con los indígenas que había aquí en la región, que se utilizaban tanto para el cultivo como para la guerra, ¿ya? ¿Es un arma de combate? Sí. Hay distintas versiones. Se utilizaba con un cuero, ¿cierto?, que se introducía al medio y muy parecido a las boleadoras, que se tiraba un proyectil, y además como mazo. Con estas piedras, ¿cierto?, se empezaba como a cultivar un árbol, se plantaba y la florcita quedaba en ese espacio, en ese orificio, y en la medida que iba creciendo se iba engrosando el tronco, y cuando ya estaba muy grueso, ya no podía seguir creciendo, ¿cierto?, se cortaba el árbol y ahí la piedra quedaba absolutamente firme, ¿ya?, que no se podía sacar con nada. Entonces ese mazo servía tanto para arar la tierra como arma. Y allá tenemos espadas, hay fusiles acá. Sí, hay sables, hay... Toda esta es la colección, que es bastante pequeña, la colección de armas del museo, pero bastante significativa porque son armas que se ocuparon en el periodo de la independencia. Si bien no en la batalla de 1813, la sorpresa de Hierbas Buenas, sí se utilizaron en el periodo final de la independencia. Oye, con este tipo de, por ejemplo, con esta gorra, este es un kepis, ¿cierto? Sí, es de la utilizada por los soldados en la Guerra del Pacífico, que fue donada por un señor, don Alberto Movillo, ¿cierto?, que quiso que ese objeto de su familia quedara aquí en el museo, que más o menos es la tónica de todos los objetos que ustedes ven. El museo, prácticamente a diferencia de otros museos, el 99% de su colección en exhibición son objetos donados por las propias familias de Hierbas Buenas, que eso es un valor tremendo para nuestra colección. Mira Marco allá, sí, mira esas bayonetas, muy de guerra. Antiguo. Son los fusiles, ¿cierto?, marca Powell, Mustang y Armstrong, y esos son bien particulares, porque si ustedes se fijan, son de los que necesitan hacer el tiro. Ahí tienes un cacho para pólvora, con eso, con ese cacho se permitía que la pólvora no se humedeciera, y con eso se le echaba al fusil, ¿cierto?, se preparaba el tiro, y que era un proceso bastante largo, y alcanzaba para varios minutos disparar para tirar un proyectil. Y luego, ¿cierto?, en el fragor de la batalla se tenía que instalar la bayoneta para seguir luchando como arma blanca. Hoy estamos viendo, pero realmente elementos con mucha historia, demasiada historia, muchos años también. Realmente recomendable. Cuénteme, ¿cuál es el valor, los precios para la gente que quiera venir? Mira, todos los museos que son del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que son 23 museos a lo largo del país, tienen entrada gratuita. Del año 2013, si no me equivoco, la presidenta, la señora Michelle Bachelet, ella instauró que todos los museos que son del Estado tenían que ser gratuitos. Perfecto. Por lo tanto, solo hay que fijarse en los horarios de atención. ¿Aquí cuáles serían? De aquí de martes a viernes desde las 10 de la mañana a las 17:30 horas, y sábado, domingos y festivos en la tarde de 14 a 17:30 horas. Muy recomendable, muy recomendable. Y lo otro que le recomiendo a Camila es que conozca a la payasa, lo que le estuve hablando, mira. Y aquí habla de la payasa, ¿no? Claro, mira, lo que sucede, ¿a qué se refiere Ever? Es que en las antiguas casonas se hacían los colchones que eran hechos con género, ¿cierto? Y para ponerlos más blanditos, en ese tiempo no se utilizaba mucha lana ni nada de eso, que fue algo que fue evolucionando con el tiempo, y ya después nuestros colchones eran mucho más blandos, ¿cierto? Se hacían de lana y se fabricaban de mejor manera, pero en ese tiempo los hacendados, especialmente los inquilinos, hacían sus colchones con la hoja del choclo. Entonces rellenaban estas carpetas de colchón, se rellenaban y eran bastante sonoras. Eso es lo que... Y aquí hay un testimonio que es muy bonito,
Aquí dice, las camas del tiempo de la colonia. En la casa de los inquilinos estaba lo básico, eran casas vacías, ellos llenaban sacos con hojas de choclo secas y esas eran sus camas. Les llamaban las payasas, esos eran los colchones antiguos. Dormía cada uno en su payasa. O sea, no habían payasas matrimoniales. No. Y aquí estamos en el último espacio del museo frente a nuestra payasa. Y esto tiene una muñeca y tienen varias vírgenes por lo que veo acá. Cuéntame, ¿de qué se trata esta vitrina? Esta vitrina también tiene que ver con la religiosidad y en especial esta imagen religiosa que es una virgen niña, ¿ya? Esta virgen era parte de un fundo, del Fundo El Carmen, que era de aquí camino a Branquil, y esa capilla se incendió en algún momento y se rescató de entre las brasas esta imagen que con el tiempo se mantuvo por muchos años quemada, muy negra la madera, ¿cierto? Porque es una imagen de madera policromada, el pelo también se le había quemado, y cuando llega al museo, para que se resguarde por la importancia que tenía la imagen, el museo la envía al Centro Nacional de Conservación y Restauración. Y ahí hicieron todo un trabajo maravilloso de restauración, pero de todas maneras le dejan las huellas del daño que sufrió la imagen, porque las nuevas políticas de conservación no apuntan a que el objeto se reconstruya tal cual como originalmente se hizo, sino que de alguna manera evidencia el paso del tiempo. Evidencia su historia. Evidencia su historia. Entonces hoy día, claro, su carita está bastante bien tratada, ¿cierto? Está restaurada, pero si te fijas en la nariz le faltan algunas partes de sus dedos, y por un asunto de respeto hacia la imagen de la Virgen, ¿cierto? Se le reconstruyó todo su pelito, y estas imágenes tenían pelo natural, ¿ya? Esa imagen que tú ves ahí, ese pelo, es pelo natural que se le reconstruyó para que se viera más bonita y se viera bella, como una niña bella que fue en algún momento, de madera, ¿sí? Claro, de madera, sí. Y aquí también podemos encontrar unas máquinas de escribir de aquella época, unos relojes de bolsillo. Qué tiempo que no veía estos relojes de bolsillo, es impresionante. Sí, si ustedes se fijan, son todos elementos, objetos que tenían que ver con la vida cotidiana de las personas de entonces. Como tú dices, estos relojes de bolsillo que son maravillosos, son una colección donada por don Luis Valentín Ferrada, que es un hacendado de acá de la región, y tenemos distintos otros objetos. Si ustedes se fijan, toda esta vitrina tiene que ver con los relojes de distinta manera, relojes que se tenían que poner sobre el mueble, ¿cierto? Relojes que se colgaban. El de arriba que está enfocando, si tú te fijas, además de los números romanos que indican las horas y los minutos, tiene la numeración del 1 al 31. ¿Por qué? Porque además era un calendario. Ah, mira qué bello, un calendario. Tiene un detalle que muy pocos relojes antiguos lo tienen hasta hoy. De todas maneras, nunca lo había visto. ¿Qué te pareció ver este paseo maravilloso que vinimos a hacer a Hierbas Buenas? No, yo estoy maravillado realmente por todos los objetos que hay. Por ejemplo, esa fue la primera máquina de escribir que llegó al país. No acá a Hierbas Buenas, al país. Ahí dice, primera máquina de escribir llegada a Chile. También es una donación, hay diferentes donaciones. Tú me decías, Janina, que el 90% de las cosas aquí son donadas, ¿no? Sí, efectivamente. Y nosotros, para ser fiel a ello, cada una de las cédulas que tiene cada uno de los objetos dice efectivamente quién la donó. Tal cual, así lo estábamos viendo. Está también el cuadro de Violeta Parra, que nos parece tremendamente anecdótico, muy valioso también. Y recordemos una vez más qué días está abierto, cuáles son los horarios para que la gente de la séptima región, bueno, y de todo Chile, que nos puede ver también a través de YouTube, porque todos estos capítulos, aparte de estar saliendo por las pantallas de Canal 30, se suben a nuestro canal de YouTube para que nos puedan conocer desde toda parte del mundo. ¿Cuándo y a qué hora está abierto acá? Bueno, es algo que tienen que saber todas las personas, ¿cierto? Los museos del país y de Chile el día lunes están cerrados.
Así es que cuando vayan a hacer paseos, ¿cierto? Olvídense de ir a un museo el día lunes, porque cualquier museo del mundo lo van a encontrar cerrado, porque es el único día que un museo está cerrado y se hace la mantención, ¿ya? Y en nuestro caso específico, nosotros atendemos público de martes a domingo y de martes a viernes en horario de 10 de la mañana a 17:30 y sábado, domingo y festivo de las 14 a las 17:30. Exactamente, ¿dónde estamos ubicados, Janina? Nosotros estamos ubicados en Yerbas Buenas, ¿cierto? En la calle Juan de Dios Puga, 283, y está muy cerquita, está a una esquina contraria de la Plaza de Armas del pueblo de Yerbas Buenas. Es muy fácil llegar al museo, es muy fácil llegar a Yerbas Buenas también desde Linares. ¿Tú eres de acá, de Yerbas Buenas? Sí, sí. Es muy bonito acá, ¿eh? Es muy tranquilo también. Sí, bueno, el pueblo, mucha gente nos dice que es como volver al pasado, porque el pueblo rescata ese tiempo, el tiempo de la colonia. La mayoría de las casas, especialmente en todo el sector alrededor de la plaza, ¿cierto?, son de esa época. Y además somos zona típica, somos monumento nacional. Entonces tenemos además la obligación de mantenerlo así. Hay mucha tradición acá en Yerbas Buenas, hay mucha cultura, como ustedes pueden ver también. Muchas gracias, te agradecemos todo este recorrido y toda tu historia también, todo lo que tú sabes. ¿Cómo te has enterado de tanta historia también? Bueno, si bien yo no soy yerbabuenina, desde el momento en que yo llego acá al museo el año 2002, fue muy fácil poder empaparme de toda esta historia, porque el pueblo de alguna manera vibra con todo su patrimonio. Y la directora, la señora María Elba Galvez, de entonces, y además el funcionario René Rodríguez, ¿cierto? Ellos surgieron con el museo. Ellos partieron el año 1976 y a través de ellos yo he ido aprendiendo todo lo que hoy día les he podido señalar a ustedes. Te traspasaron el conocimiento. Me traspasaron todo el conocimiento, y además una de las funciones específicas mías dentro del museo es que soy la encargada de las colecciones. Entonces me he tenido que relacionar directamente con cada una de las piezas, viendo su historia, relacionándome con temas tan importantes como la conservación, la preservación, ¿cierto? Entonces, sí o sí, toda esa labor que uno desarrolla dentro del museo, que no es solo atender al público, te lleva a tener todo este conocimiento. Y además es un pueblo bastante pequeño, un pueblo que valora tremendamente su patrimonio, y de alguna manera todo el mundo lo respeta, lo conserva, y eso uno lo aprende de la mejor manera, y especialmente desde el área de la educación, que es la mía, ¿cierto? Uno se va empapando de todo ello y cada día aprende algo distinto. Así hemos aprendido nosotros también por las pantallas de Canal 30. Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado el día de hoy. Seguimos entonces con más Positivo Verano 2019.